Hola amigos, bienvenidos a este espacio virtual de matemáticas. El día de hoy vamos a ver rango y dominio de funciones, pero para eso será necesario recordar lo que es una función. Una función nos permite representar un fenómeno, un problema, o el cálculo de valores, ya sea por ejemplo de velocidad, aceleración, el incremento de un volumen, de un área, etcétera, etcétera. Una función usualmente se describe por medio de una fórmula, y en esa fórmula siempre vamos a notar que existen variables dependientes y variables independientes. En este caso, tenemos una función y igual a 3x menos 1. Vamos a notar que la variable independiente es la x y la variable dependiente es la variable y, porque el valor de y depende de lo que valga la variable x. Por ejemplo, si x vale 2, entonces y va a ser igual a 3 por 2, 6, menos 1, 5. El valor de y es 5. Una manera muy útil de representar una función es a través de su gráfica en el plano cartesiano. Ahora veamos cómo graficar una función. Para esto es necesario conocer los puntos por donde pasa esa función. Entonces, vamos a dar valores a la variable x para obtener los valores de la variable y. Es decir, damos valores a la variable independiente y obtenemos los valores de la variable dependiente. Podemos hacerlo desde menos 2 hasta llegar a 2. Si nosotros evaluamos la función con menos 2, vamos a decir lo siguiente: 3 por menos 2 es menos 6. Le restamos 1, entonces nos da menos 7. Si ahora evaluamos la función con menos 1, tendríamos 3 por menos 1, menos 3, menos 1, menos 4. Si evaluamos la función con 0, 3 por 0 da 0, menos 1, obtenemos menos 1. Si evaluamos la función con 1, tendríamos 3 por 1, 3, menos 1, 2. Si evaluamos la función con este 2, sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. Ahora bien, tenemos puntos por donde va pasando la gráfica de la función. Entonces, si nosotros ubicamos estos puntos, tendremos que una coordenada sería menos 2, menos 7. De esta manera nos ubicamos menos 2, menos 7 y tendríamos un punto aproximadamente en este lugar. La siguiente coordenada, el siguiente punto sería menos 1, menos 4. Menos 1, menos 4. Y tendríamos otro punto ubicado en esta parte. Cuando x vale 0, la y es igual a menos 1. Tenemos entonces otra coordenada, 0, menos 1. 0 en x, menos 1 en y. Ahora ubicamos el siguiente punto que sería 1, 2. 1, 2. Y el siguiente punto que sería 2, 5. 2 en x, 5 en y. Estos puntos son aquellos por donde nuestra gráfica va pasando. De esta manera podemos trazar nuestra gráfica y veremos que se trata de una recta. Así es que estamos hablando de una ecuación lineal. Para analizar el comportamiento de una función se manejan dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es el dominio y el otro es el rango. El dominio de una función son todos los valores que toma x en la función, mientras que el rango son todos los valores que toma y en la función. Observando la función, nosotros podemos determinar cuál es el rango y cuál es el dominio. Por ejemplo,
En esta parte de la gráfica, nosotros observamos que la gráfica se va haciendo hacia la izquierda hasta el infinito negativo. Si nosotros evaluamos la función dándole valores a x de menos 3, menos 4, menos 5, notamos que la gráfica viene haciéndose hacia la izquierda. Si nosotros evaluamos con 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, entonces la gráfica también va creciendo hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a decir que el dominio de esta función va desde infinito negativo hasta infinito. Ahora bien, para determinar el rango de la función, debemos fijarnos en el eje de las y. Notamos que la gráfica va creciendo hacia abajo, pero la gráfica también va creciendo hacia arriba. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar esta gráfica? Bien, pues el rango de esta función sería infinito negativo, porque la gráfica sigue creciendo, creciendo, creciendo hasta abajo. Y va a crecer infinitamente hacia arriba. Por lo tanto, sería desde infinito negativo hasta infinito. Ese es el dominio y rango de una función. Ahora bien, ¿siempre será de infinito negativo a infinito? No siempre, porque tendremos, por ejemplo, parábolas, porque tendremos, por ejemplo, hipérbolas, o tendremos la gráfica de funciones con radicales, donde, por ejemplo, puedo tener una gráfica que sea así. La gráfica nace de acá. El dominio en este caso sería, suponiendo, si acá tuviéramos 1, entonces el dominio empezaría en 1 y la gráfica va creciendo hasta 2, 3, 4, hasta el infinito. El rango, podemos decir que no se va hasta arriba, pero sí la gráfica va avanzando hacia abajo. Entonces podemos notar que no siempre es de infinito negativo a infinito positivo. Hay gráficas como una parábola que podría pasar por acá y el rango no sería de infinito negativo a infinito, sino vemos que la gráfica empieza a partir, digamos, 2. Ahora, grafiquemos esta función y es igual a x cuadrada para poder determinar el dominio y el rango. Para esto podemos evaluar la función desde menos 3 hasta 3. Es decir, vamos dando valores a la variable independiente. Vamos a darle valores entonces desde menos 3 hasta 3. Cuando la variable x vale menos 3, vamos a decir que y es igual a menos 3 por menos 3, lo que nos da un valor de 9. Cuando x toma este valor de menos 2, entonces decimos que y es igual a menos 2 por menos 2, dando un valor de 4. Cuando x vale menos 1, y es igual a menos 1 por menos 1, da 1. Y cuando x vale 0, 0 por 0 me da 0. Cuando x vale 1, 1 por 1 me da 1. Cuando x vale 2, 2 por 2 me da 4. Y cuando x toma el valor de 3, 3 al cuadrado me da 9. Por lo tanto, tenemos estas coordenadas que vamos a ubicar en el plano cartesiano. Si ubicamos entonces a menos 3,9, tendríamos un punto por el cual pasa la gráfica, menos 3,9, tendríamos un punto en esta parte del plano cartesiano. El siguiente punto sería menos 2,4. Menos 2 en x, 4 en y, tendríamos otro punto aproximadamente por ahí. Cuando x vale menos 1, y vale 1. Menos 1,
1, tendríamos otro punto en este lugar. Cuando x vale 0, y vale 0. Colocamos un punto en el origen. Cuando x vale 1, y me da menos 1. 1 en x y 1 en y. Cuando x vale 2, y vale 4. Avanzamos 2 en x y 4 en y. Y la última coordenada sería 3,9. Entonces tenemos 3 en x, 9 en y. Y esos son los puntos por donde pasa nuestra gráfica. Entonces podemos notar que se trata de una parábola que está pasando por estos puntos. Ahora, si observamos la parábola, podemos determinar el dominio y el rango de esta función. Recordemos que para determinar el dominio nos tenemos que fijar en el eje de las x, y para determinar el rango nos vamos a fijar en el eje de las y. Entonces, si nosotros seguimos evaluando la función con menos 4, menos 5, menos 6, notamos que la parábola se va abriendo, ¿sí?, hasta el infinito negativo. Y si evaluamos la parábola con 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito, notamos que la parábola se va abriendo hasta el infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función va desde infinito negativo hasta infinito. Dominio eje de las x. Ahora, el rango eje de las y será el siguiente. Observemos. La parábola, ¿hasta dónde llega? Notamos que la parábola llega hasta el origen y la gráfica tiende nuevamente a subir. Por lo tanto, el rango va o llega hasta el 0, ¿sí?, y avanza infinitamente en el eje de las y, es decir, hasta el infinito. Cabe aclarar algo importante en este ejercicio, y es que la parábola, si seguimos su gráfica, viene por acá, llega hasta el origen y tiende a subir en el eje de las y. Por lo tanto, recordando la notación de intervalos, recordamos que cuando una función llega a tocar un punto o ese valor es válido para la función, vamos a utilizar corchetes. Y notamos que la gráfica pasa por y igual a 0. Por lo tanto, vamos a cambiar este paréntesis y lo vamos a poner como corchete. Es decir, el rango de esta función va desde 0 hasta el infinito en el eje de las y.